A ver, eh, ¿averiguaron quién es esa perra? Marjorie. ¿Averiguaron? No averiguaron. Bueno, pobre perra. El 6 de agosto, hace casi 100 años, hizo hace poco, el 6 de agosto de 1921, a esa perra le sacaron el páncreas para demostrar que era el páncreas el que liberaba insulina y que en el tratamiento de la diabetes había que trabajar sobre ese órgano. Y después de sacarle el páncreas le empezaron a mantener con insulina, después que la dejaron unos días que viva mal, pobre sin páncreas, le empezaron a dar insulina que habían extraído de otros animales y la perra empezó a mejorar, obviamente. Al cabo de un par de semanas, 2 o 3 semanas, la perra se descompensó con otras cosas y hubo que sacrificarla. Pero quedó como la perra Marjorie, la determinante, un símbolo de la diabetes en el mundo entero. El 6 del 8 de 1921 le sacaron el páncreas a esa perra, pobre perra. Lo hizo todo para que nosotros aprendamos lo que es la diabetes y nos podamos tratar. Y yo estoy seguro que ustedes saben de qué se trata la diabetes porque es bastante común. A nivel mundial se habla más o menos de un 1,5 a 2,5% de la población mundial. Para mí es más, porque hay que tener en cuenta los que no están diagnosticados, los que están fuera de tratamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para mí es superior a ese porcentaje la cantidad de diabéticos que hay en el mundo. Seguimos. ¿Cómo lo definimos? Definición de diabetes, pregunta de examen, pregunta de concepto, la tienen que tener, no les puede faltar. Son enfermeros. ¿Qué es la diabetes? Enfermeros tienen que saber contestar. La diabetes es una enfermedad orgánica porque repercute en todo el organismo, metabólica porque en la producción de la diabetes, en la formación de la diabetes, lo que fundamenta la etiopatogenia son metabolitos que están produciendo la patología a nivel celular. Entonces, una enfermedad metabólica orgánica, que me faltó ponerlo, que se caracteriza porque el paciente presenta elevada cantidad de glucosa en sangre, lo que desde el punto de vista académico llamamos hiperglicemia o hiperglucemia. Es lo mismo, lo van a ver de las dos formas. Entonces, es una enfermedad crónica porque va a ser para toda la vida y va a atacar a la vasculatura mayor y menor, o sea, la microvasculatura y la macrovasculatura. Como dije antes, una enfermedad crónica que dura toda la vida. Se puede tratar, se puede controlar, se puede apaciguar, pero no se cura. El diabético muere diabético, lamentablemente. Se llamaba diabetes mellitus porque los primeros pacientes que empezaron a verse con estos síntomas tenían orina con olor a miel. Claro, tenían una importante cantidad de orina. Si tienen alta el azúcar en sangre, la van a tener alta en orina. Mucho más si nos ponemos a pensar que la diabetes es una enfermedad que va a afectar a los riñones, que los va a dañar, entonces va a impedir que los riñones retengan la glucosa, filtren la glucosa y la incorporen de nuevo. Los riñones, con el paso de la enfermedad, van a empezar a eliminar la glucosa también, y eso se llama glucosuria. Hiperglucosuria van a tener los pacientes diabéticos. Entonces, también, bueno, diabetes sacarina porque aumentaba la cantidad de azúcar en sangre, que es todo lo que estoy diciendo. Y otro tipo de diabetes, que es la diabetes insípida. La diabetes insípida no tiene nada que ver con la diabetes mellitus. La diabetes insípida se llama así porque comparten uno de los síntomas cardinales de la diabetes, que es la poliuria. Y la diabetes insípida respondía a una anomalía de la secreción de la hormona antidiurética, que es la hormona que se libera en la hipófisis anterior. Se anulaba esa hormona y si se anula la antidiurética, ¿qué va a pasar? Anulamos lo antidiurético, entonces va a haber diuresis aumentada. La diabetes insípida era una patología del sistema nervioso porque estaba afectando la hipófisis y del sistema hormonal, podríamos llamarlo también, pero no tiene nada que ver con la diabetes mellitus, que es lo que vamos a hablar. Se los digo porque por ahí van a escuchar diabetes. ¿Qué es?
diabetes mellitus, lo repetimos, más o menos lo que dijimos recién, diabetes sacarina, síndrome orgánico multisistémico, bien, multisistémico porque va a afectar a varios órganos, con aumento de glucosa en sangre, conocido médicamente como hiperglucemia. La hormona responsable de la causante de la diabetes, obviamente, es la insulina, ya todos lo sabemos. La insulina la libera el páncreas. Chicos, el páncreas tiene una doble función hormonal. Mejor dicho, tiene una doble función. Hormonal es la de la insulina y el glucagón, que es la función pancreática interna. Y la que produce amilasas, lipasas, etcétera, un montón de enzimas que van a favorecer la digestión, es el páncreas exógeno. Páncreas endógeno o interno y páncreas exógeno o externo. Se llama externo o exógeno porque las enzimas, la amilasa y la pancreatasa y la lipasa, las libera a través del conducto colédoco a la luz del intestino y van a ir hacia afuera. Y el páncreas endógeno es el que fabrica la insulina y el glucagón, que son hormonas que van a circular por la sangre, no van a ir al aparato digestivo, van a circular por sangre y se van a distribuir por todo el organismo. Bueno, ¿qué es lo que hace la insulina? ¿De qué se encarga la insulina? Ahora vamos a ver el mecanismo de acción de la insulina, pero va a intervenir en el metabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas. Los síntomas cardinales, como yo les dije, los síntomas cardinales de diabetes son todas las P o casi todas las P, porque tenemos poliuria, que es poliuria, aumento de la diuresis. Polidipsia, que es aumento de la sed. Necesidad de beber mucho. Diabético tiene sed. Polidipsia. Pérdida de peso, algunas veces polifagia, que quiere decir, Hambre. y polifagia es comer mucho. Hay un ruido, una descarga que no sé de quién es. Si es mía, díganme, porque no me doy cuenta. Visión borrosa, que para que ustedes se acuerden, podemos decir que hay pérdida de la visión, que es otro síntoma. Presten atención a algo. Muchas veces la diabetes la diagnostica el ginecólogo, y no estoy loco, porque la mujer consulta por prurito vaginal, prurito vulvar, el varón también consulta por prurito en el surco válano, el surco válano prepucial, el que está por detrás del glande, y lo que pasa es que en el hombre generalmente lo diagnostica el clínico a eso, y no lo diagnostica el urólogo. Pero en la mujer, la picazón vulvar la va a tratar el ginecólogo. Entonces, poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso, pérdida de visión, prurito. ¿Qué más podemos decir? Ya vamos a meternos acá para poder nombrarlo. A ver, estoy yendo para atrás. Acá lo decía. Poliuria, polidipsia, polifagia, vaginitis en mujeres, balanitis en hombres. Pérdida de peso a pesar de la polifagia. Eso es en la primera etapa de la enfermedad. En la primera etapa de la diabetes, cuando está formándose la diabetes, el paciente recién tiene diagnóstico, el paciente come mucho porque tiene hambre y pierde peso porque el único sustrato de energía que tiene el organismo es el azúcar, porque no puede sintetizar otro. Entonces lo consume por completo y el paciente pierde peso. Aparece glucosa en orina, la menstruación en las mujeres desaparece, o sea que hay amenorrea también, y que es otra de las consultas del ginecólogo, que conjuntamente con el prurito vaginal y vulvar, el ginecólogo lo va a pensar. Puede haber dolor abdominal, puede haber excesivo cansancio, el paciente no llega a acostarse a la misma hora que se acostaba siempre, tiene que ir a dormir antes, y eso es algo para pensar en la diabetes. Cambios en la agudeza visual, o pérdida visual, como dijimos, hormigueo o adormecimiento de las manos, es porque ataca al sistema nervioso, a los filetes nerviosos terminales, y van a dar esa sensación de adormecimiento en la parte distal de los miembros. Debilidad, irritabilidad, porque cambia el humor también, cambios de ánimo, náuseas y vómitos, pero ya en etapa más avanzada, cuando disminuyó el tránsito del aparato digestivo. Quiero volver para atrás. Bueno, la Organización Mundial de la Salud la clasifica
o sea, considera tres casos, tres elementos, tres situaciones diferentes para hablar de diabetes. Tenemos la diabetes tipo 1 o insulino dependiente, que antiguamente se llamaba diabetes infanto-juvenil. La diabetes tipo 2 o no insulino dependiente, quiere decir que no se va a tratar, no es necesario muchas veces tratarlo con insulina, se puede tratar con medicación. Y la diabetes gestacional. Espera. Bueno, está la asociación American Diabetes Association, que hace otra clasificación, es decir, la 1 y la 2 es igual, pero presenta otros tipos de diabetes mellitus y le pone 3A cuando hay un defecto genético en las células beta del páncreas para la producción de insulina, 3B cuando hay resistencia alta a la insulina. Sepamos que existe la clasificación de la Asociación Diabetológica Argentina y Americana y en un montón de lugares, pero vamos a quedarnos con la Organización Mundial de la Salud, que es la más tradicional, es la más fácil, y para lo que nosotros tenemos que aprender acá, que es la farmacoterapia de la diabetes, no modifica mucho. Lo que sí podemos decir que en la diabetes tipo 1, el paciente generalmente tiene cero de insulina, o muy poco, muy escasa cantidad de insulina, por un daño en las células del páncreas, y que ese daño puede ser genético. Y a diferencia de la diabetes tipo 2, el paciente en la diabetes tipo 2 sí produce insulina, pero las células periféricas, en donde tiene que actuar la insulina, se hacen resistentes y no responden a lo que normalmente deberían responder a la insulina. O sea, el diabético tipo 1 no tiene insulina. El diabético tipo 2 sí tiene insulina, pero por alguna razón le está trabajando mal. Y es por eso que al diabético tipo 1 le vamos a dar insulina y al otro de entrada no, y vamos a tratar de no dársela nunca y poder manejarlo de otra manera. Y después está la diabetes gestacional, que acá tenemos que diferenciar. La diabetes gestacional, obviamente en la embarazada, se puede diagnosticar en cualquier momento del embarazo, pero lo más probable es que se haga después del cuarto mes de embarazo y se vaya agravando los valores de glucemia a medida que va transcurriendo el embarazo. Y Lo después que se tenemos, termina cuando después del parto. bien, a eso iba. Perdón. No, está bien pensado. Hay que diferenciar entre la paciente que es diabética y se embaraza con la paciente que no es diabética y debuta con la diabetes en el embarazo. Y el tercer caso es la paciente que le empieza la diabetes en el embarazo y que después que nace el bebé y después del puerperio sigue embarazada o no sigue embarazada. La que no sigue, perdón, sigue Sigue diabética con o no sigue diabética. diabética. No. Y después del puerperio no siguen embarazadas normalmente. La que sigue diabética se va a pasar a tomar como un diabético común. Generalmente se transforma en diabéticos tipo 2. Y en el siguiente embarazo, si tiene un nuevo embarazo, hay que tener un excesivo cuidado porque la diabetes puede ser mucho más grave que en el primero. ¿Qué consecuencias trae la diabetes en el embarazo? Alto peso del bebé, puede tener hipoglucemias agudas y bruscas en el bebé después que nace, porque lo que le está dando el aporte de glucemia al bebé es la placenta. Cuando lo sacamos de la placenta al bebé, el bebé puede hacer una hipoglucemia severa y puede tener una descompensación neurológica importante. Entonces, paciente diabética embarazada hay que tenerlo presente para el bebé para después que nace. El bebé puede quedar, o sea, puede Es ser luego diabético. muy raro, es muy raro, es muy raro. Si la madre es diabética de antes, es otra cosa, porque la diabetes puede tener un factor genético. Pero si es una diabetes gestacional pura, es muy raro que el bebé siga diabético. ¿Y cómo se Es la más, el trata? bebé, ¿cómo? ¿Y cómo se le trata la diabetes cuando está embarazada? Bien, eso le iba a decir. La diabetes del embarazo se trata siempre con insulina. Siempre con insulina. No se dan
las medicaciones hipoglucemiantes que ya vamos a ver que se da en la diabetes tipo 2. Eso es terreno de una interconsulta entre el obstetra y el endocrinólogo. Muchas veces el obstetra está bien formado en endocrinología, pero no está de más la consulta con el endocrinólogo. Doc, ¿y cómo, o sea, qué se le hace al bebé para que no sufra hipoglucemia después del parto? ¿Qué se te ocurre? No sé, no se me ocurre nada, por eso le pregunto. Bueno, lo primero que hay que hacer es controlarle la glucemia al bebé. Le hacemos un pinchacito, una tirita, una hemoglucotés, el famoso hemoglucotés, y de acuerdo al valor de glucemia que tiene, vamos a ver si le damos aporte de glucosa o no. Si es necesario, si el bebé hace una hipoglucemia severa y vemos que no llora, que no tiene reflejos, que no se manifiesta de ninguna manera, hay que colocarle una vía endovenosa y hacerle un aporte de acuerdo a su peso y a la glucemia que tiene, hacerle un aporte de insulina. Insulina. Perdón, De de azúcar, de glucosa. Generalmente se le da dextrosa al 5%, que normalmente se le da a muchos pacientes, ¿no? Bien. Seguimos. Vamos hasta ahora. ¿Entienden hasta ahora? ¿Alguna duda? Profe, eso ¿No? sí es si el bebé tiene ¿qué? Hiperglucemia. No, el bebé normalmente hace hipoglucemia, Ah, porque como es la madre la que le aporta el azúcar alto a través de la placenta, cuando lo separamos de la placenta al bebé, va a tener cuadros de hipoglucemia. O sea por que eso se le da dextrosa. Por eso se le da Que es dextrosa o glucemia. cualquier solución glucosada, ¿no? Generalmente Claro. dextrosa, sí. Le pueden dar en algunos casos, si no tenemos algún instrumental para colocarle una vía endovenosa, le podemos dar suero destrozado en una mamadera, que tome de ahí también. Se puede hacer esa curva. Pero siempre el control previo. ¿cuánto tiempo se le da al bebé el suero destrozado o la dextrosa? Hasta que regule su glucemia por su cuenta. Hasta que empiece a trabajar, empiece a funcionar su páncreas y todo su sistema de detección de hipoglucemias y se compense de alguna manera. Que no pasa mucho, no pasa horas o días, o mucho. Cuando la madre lo empieza a alimentar, el bebé recupera enseguida. Ajá. Les quería decir, muchas veces al retirarle la placenta a la madre, es muy raro, pero la madre también puede hacer hipoglucemia. Entonces, en la sala de parto o en el quirófano, si estamos con una cesárea, tenemos que tener presente eso. El hipoglucémico se va a poner frío, sudoroso, va a sentir sueño, va a sentir que los labios, ya lo vamos a ver ahora, que los labios se le ponen como que se le duermen, ¿no? Como si se pusieran lidocaína en los labios. Bueno, en este cuadro aparecen la Profe, comparación. Sí, escucho. disculpe, ¿en qué momento le sucede eso al paciente? ¿O usted está hablando de que se le ponen así frío, sudor? Los síntomas de la hipoglucemia son esos. Ajá. Yo te digo, el enfermero está más entrenado que el médico a detectar hipoglucemia. Y eso ya lo van a ver ustedes. Es el que primero piensa en una hipoglucemia. Porque eso está dentro de las conductas de controles que toman los enfermeros por su cuenta, sin necesidad de una indicación médica. Entonces el enfermero siempre piensa rápidamente en una hipoglucemia. Y muchas veces tiene una razón espectacular. Muchas veces te lo agradecemos infinitamente. En este cuadro, les decía, tenemos las comparaciones de los 3 cuadros de diabetes. Yo no les voy a pedir clínica de diabetes, ¿entienden? Ni clínica de hipoglucemia, ni nada. Yo les voy a pedir farmacología, insulina e hipoglucemia oral, que ya vamos a llegar a esto. Pero está bueno que lo hablemos. Sí, escucho. Cuando en una mujer embarazada la glucosa sale alta en orina, pero no en sangre, ¿también se le considera diabetes gestacional? Es muy raro que salga la glucosa en orina alta y en sangre no. Porque la glucosa de la orina viene
del filtrado de la sangre. Entonces, si tenemos una cantidad, salvo que tengas una falla renal muy importante y que el riñón no pueda diluir la poca glucosa que elimina. Pero no va a pasar eso, no puede pasar eso. Salvo que la orina ya esté formada y la tenga retenida en la vejiga, y después de eso te bajen la glucemia en sangre con una insulina, y que la orina con glucosa ya la tenés detenida en la vejiga, pero estamos hablando de algo excepcional. Si no pasa eso. Bueno, la diabetes tiene complicaciones agudas y complicaciones crónicas. Las complicaciones agudas, las 3 complicaciones agudas son mortales. La cetoacidosis diabética, estado hiperosmolar no cetóxico y la hipoglucemia pueden matar al paciente. Las complicaciones crónicas son bastante más frecuentes, pero no lo van a matar al paciente. O no lo deberían matar, ¿no? Las complicaciones crónicas van a ser producto de la microangiopatía y la macroangiopatía, o sea, de la lesión vascular microscópica y macroscópica. Y las complicaciones agudas van a ser consecuencia de trastornos metabólicos, del equilibrio ácido-base del organismo. Las complicaciones crónicas, retinopatía diabética, por eso la pérdida de la visión, nefropatía diabética, por eso la poliuria, cataratas, bueno, también para la visión, macroangiopatía diabética, vamos a tener pie diabético, que me parece que se lo puse acá, esto es un pie diabético, es lo que más se ve, lo que más impresiona, porque las otras cosas no se ven. El paciente diabético tiene que cuidarse, cualquier herida, cualquier lesión que tenga, sobre todo en los miembros inferiores, porque la falta de llegada de sangre hacia las extremidades, hacia la parte más distal de las extremidades, va a hacer que cualquier herida se infecte y en no mucho tiempo se necrose. Cuando la sangre deja de llegar a los extremos, los dedos empiezan así, después el pie empieza así, después la pierna empieza así. Los pacientes Por eso diabéticos, generalmente se le hace amputaciones a los diabéticos. Sí, es muy frecuente. Diabéticos y fumadores crónicos importantes, es muy frecuente que sufran amputaciones. ¿A dónde está? Ahí está. Bueno. Cetoacidosis diabética, el aumento de los cuerpos cetónicos, les repito, no lo tienen que saber. La incapacidad, sonamos. Bueno. Las causas es por mal tratamiento de la diabetes, por insulina, falta de insulina, infecciones crónicas, etcétera, y descompensaciones agudas de los cuadros de hiperglucemia. El otro cuadro importante es el coma hiperosmolar no cetóxico, también es una causa de muerte, y aparece cuando el páncreas produce una cantidad de insulina más que insuficiente, y tenemos una gran cantidad de glucosa después de una comida importante, después que se hacen los locos, los diabéticos terminan en coma hiperosmolar no cetóxico. Los dos son tratamiento de urgencia en terapia intensiva con altísimo riesgo para el paciente. Los valores normales de glucosa en sangre lo conocen, lo que se pide, que tengamos de 70 a 110, ¿no? 70 a 110 miligramos por ciento. No se olviden de decir miligramos por ciento, chicos. ¿Estamos? Miligramos por ciento. 70 a 100 o 110, no, 70 a 110 miligramos por ciento. O sea, 70 a 110 miligramos de glucosa cada 100 mililitros de sangre. Por ciento significa eso. ¿Estamos? Alguien está a los gritos. Bueno, eso es el máximo. El máximo es hasta 126, perdón. Preprandial, quiere decir antes de comer. Postprandial vamos a tener, claro, después de comer obviamente, hasta 140 miligramos por ciento. Y a las 2 horas, o sea, en el momento inmediato, por eso dice menor de 0, en el momento inmediato hasta 140 miligramos por ciento, y a las 2 horas hasta 160.
Y la glucemia al acostarse tiene que estar entre 100 y 140 miligramos por cien. Eso sería una meta terapéutica aceptable para el tratamiento de la diabetes. Y los objetivos son mantener al paciente asintomático, que no tenga complicaciones, lograr una calidad de vida aceptable, o sea, que no se tenga que no sea un trastorno el tratamiento de la diabetes, mantener, sonamos se apaga la coma, mantener un nivel de glucemia normal, prevenir las complicaciones, tratar las patologías asociadas y reducir la mortalidad. Cuando se me apague la computadora, alguno por favor que ponga en la imagen el power que les mandé. Seguimos, mientras. El tratamiento tiene 3 aristas importantes, que es el cambio del estilo de vida, plan alimentario, no estrés, cero estrés, la parte de ejercicios que tiene que ir acompañando siempre a la terapia farmacológica, la educación diabetológica para ver todo lo que tiene que hacer, todas las conductas que tiene que tener el diabético, y el tratamiento farmacológico, que es para lo que nos juntamos. Bueno. Diabetes tipo 1, vamos a usar insulina. ¿Qué es la insulina? Es una hormona producida por las células beta del páncreas. Se libera principalmente cuando el organismo detecta niveles, concentraciones de glucosa altas. Los que aportan información son las terminales nerviosas a través de los neurotransmisores del sistema nervioso autónomo, que ya lo hablamos. Hay hormonas gastrointestinales que participan y la secreción es bastante inmediata, o sea, ninguna secreción hormonal va a tener una respuesta como si yo prendo y apago la luz de una llave, pero la respuesta de la insulina es bastante rápida comparado con otras respuestas, con respecto a la hormona tiroide, a la hormona de crecimiento, etc., ¿no? Es bastante rápido el efecto de la insulina desde su liberación hasta que actúa a nivel celular. ¿Qué hace la insulina? Y esto es pregunta de examen. La insulina aumenta la absorción de glucosa, especialmente a nivel muscular, hepático y del tejido adiposo. La insulina hace que la glucosa entre en la célula. Si no hay insulina, la glucosa queda en la sangre. ¿Lo entendemos? Cuando llega la insulina, se mete en la célula tiene un sustrato energético para poder trabajar y funciona normalmente. Si no hay insulina, la glucosa queda circulando en la sangre, provoca daño porque la glucosa en sangre va a tratar de absorber, de captar osmóticamente, actúa de una manera osmótica, chupa líquido hacia adentro de los vasos, chupa el líquido extracelular hacia adentro de los vasos. Al hacer con mayor cantidad de líquido a los vasos arteriales, va a aumentar la presión en la arteria y el edema que va a provocar en la pared de la arteria, el edema, el engrosamiento de la pared de la arteria, va a producir que cuando la sangre llegue hacia la célula no pueda aportar el oxígeno correspondiente. Disculpen por lo de la coma. Entonces, de esa manera, al aumentar el espacio entre el oxígeno y el tejido se va a ver perjudicado, como lógicamente podemos llegar a pensar. ¿Algún alma bondadosa que siga con el machete? Si no, seguimos hablando sin el machete, de lo que me acuerdo. Bueno, lo que hace en la parte superior de la célula, generalmente, la parte superior no, en la parte más externa, la de la membrana, van a aparecer 2 receptores. Uno es el receptor a la insulina y el otro es el receptor a la glucosa. Cuando llega la insulina, se mete en el receptor correspondiente a ella, y esa entrada, esa comunicación, esa unión entre la insulina y su receptor celular va a provocar la apertura del receptor celular a la glucosa. Si no llega la insulina, el otro canal, el canal de la glucosa, no se abre. Entonces, la glucosa va a seguir circulando en la sangre. ¿Pasa otro más? ¿El que sigue? ¿Quién está? Melanie. Melanie está presentando.
después de ese que decía, que mostraste recién, bueno, déjalo ahí, bueno, no lo dejé ahí. Efectos de la insulina. No. Efectos de la insulina. Ahí. Actúa sobre el metabolismo de los hidratos de carbono, es decir, sobre la glucosa, sobre los lípidos y sobre las proteínas. La insulina hace que el cuerpo pueda utilizar la glucosa, entonces de esa manera la va a disminuir en sangre y va a favorecer el aporte de líquido a la célula. Después, sobre los lípidos, va a inhibir el traslado de las grasas desde un lugar hacia otro y a través de la sangre hacia la parte de eliminación. Y eso se va a ver afectado en el paciente diabético, y el paciente diabético a largo plazo va a tener distribución anormal de grasa y obesidad, que se puede controlar bastante con los ejercicios, pero tiene que ser una persona muy dedicada, muy consciente del tratamiento que esté ejecutando. Y también participa en la formación del metabolismo proteico, en la creación de las proteínas, que, como sabemos, son fundamentales. Pasá el otro, por favor, Melanie. Profe, con la metformina también se puede, ¿no? Tratar. Ya vamos a llegar. No me corran, por favor. Vamos a clasificar a las insulinas. Antiguamente las insulinas estaban las porcinas, las bovinas. Actualmente son casi todas sintéticas y de la forma más parecida al humano y más parecida a la bovina. Las insulinas las vamos a clasificar según la velocidad en el comienzo de absorción, o sea, según la latencia que tenga. Y vamos a tener ultra rápidas, de acción intermedia y de larga acción. Si a ustedes se les ocurre, les pido que piensen cuándo usaríamos una ultra rápida y cuándo usaríamos una de larga acción. Vamos a usar una ultra rápida en algún paciente que tenga un pico de hiperglucemia muy alto y que necesitamos bajárselo rápidamente porque la complicación está ahí, latente. Ahí vamos a usar las ultra rápidas. Podemos hacerle el mantenimiento de esa hiperglucemia con una insulina rápida, que se llama insulina corriente, que ya la vamos a ver, que actúa más o menos en 30 minutos. Y para el mantenimiento, o el paciente que se trata con insulina para la noche, o por algunas situaciones como un viaje o alguna reunión muy importante, que no vaya a comer, ¿no? Le podemos dar las de larga duración. Las de larga duración tienen la ventaja de ser muy cómodas. Les puse ese cuadro para que vean cómo es la clasificación de las insulinas. El siguiente, van a ver que les va a determinar los tiempos en que actúa cada una. Las ultra rápidas empiezan a los 5 o 15 minutos y duran de 3 a 4 horas. Y las de acción prolongada empiezan más o menos en 1 hora y media, empiezan a actuar y les van a durar hasta 24 horas. Había salido a la venta una que duraba 36 horas, pero no sé, desapareció, no debe haber sido muy productiva, muy beneficiosa ni nada de eso. Esto lo tienen que saber, este cuadro lo tienen que conocer. Los tiempos lo tienen que tener presente. Obviamente cuando trabajen pueden tener un cuadrito pegado en la pared también, así que en el momento del examen pueden consultar con el Power. Si les pregunto esto, no habría problema, no sería considerado una imprudencia. Pasá el otro, por favor. La rápida puede ser que se la administren a veces antes de comer algo, cuando saben que van a comer algo dulce o algo. No en la Porque he práctica se visto hace. insulino dependiente que hacen eso, que le dicen que Claro. está mal, pero que No lo hacen igual. No es lo que corresponde, pero en la práctica se hace, sí, exactamente, puede pasar eso. Sí. Y les puse este otro cuadro porque yo quería que vean que comercialmente hay productos combinados. Fíjense que tenemos la NPH premezclada,
tenemos 70-30. 70-30 es más o menos 70 de acción prolongada y 30 de acción rápida, ultra rápida. Tenemos 50-50, 75-25. Se pueden combinar las insulinas según... Entonces, ¿para qué? Para que empiece a actuar rápido y para que te dure mucho tiempo. Entonces, el paciente se pincha una sola vez y a lo largo de toda su vida, si se va a pinchar todos los días, bajarle al 50% la cantidad de los pinchazos es muy significativo, es muy importante y se lo van a agradecer si le podemos dar una insulina combinada. Es muy productiva, es muy satisfactoria para el paciente la insulina combinada. Ahí están las características de todas las insulinas combinadas. El siguiente, por favor. Bueno, este otro cuadro se los puse porque quería que vean la vía de administración de cada uno de los diferentes tipos de insulina. Y fíjense que hay una sola que puede ir por vía intravenosa y por vía intramuscular. Las demás van por vía subcutánea. Y esa que va por vía intravenosa y intramuscular también va subcutánea. La rápida es la única que se puede hacer intravenosa, subcutánea e intramuscular. Las demás son todas subcutáneas. Concepto de enfermería básico, fundamental. No se equivoquen. Equivóquense en el examen. No se equivoquen cuando trabajen. Por favor. La insulina intermedia y la insulina prolongada van por vía subcutánea y ya después vamos a ver los lugares de aplicación. Pero no se equivoquen, esto es pregunta de examen. El alumno que contesta mal esto y tenga las otras 9 preguntas bien, siempre yo dije que debería rendir mal, pero no me lo permite. Pero el alumno que contesta mal esto debería rendir mal. Igualmente, no lo vamos a hacer así, no vamos a ser tan estrictos. Pero acuérdense que la insulina que va intravenosa e intramuscular es la rápida, nada más. Me estoy olvidando Es que de algo. una sobredosis de insulina puede llevar a la muerte al paciente o no. Me hiciste acordar de algo. La insulina, es una maravilla la insulina, porque la insulina no sale en la autopsia, ¿no? Entonces, a los que no quieran, le pueden hacer insulina. Es decir, no es que no sale en la autopsia, sale en la autopsia, pero no se puede determinar si la insulina fue inyectada externamente o fue producida por él mismo, por el paciente mismo. Entonces, Datazo ese. ¿viste? ¿Viste? Anótenlo al margen en rojo. ¿A qué le hizo acordar, profe? No me acuerdo ahora. No. Me hiciste acordar que la insulina no sale en la autopsia, eso. Pero bueno. Cuando dijiste que era intravenosa, que intravenosa podía matar a alguien, me hiciste acordar que no salía en la autopsia. Y es un datazo, como dijo la compañera. Sí. Imagínense, más de 70 tienen domiciliaria, por si sale algo mal y la insulina no sale en la autopsia, sería redondito para matar a alguien. Pero bueno, yo no se los dije, no. Seguimos. Profe, antes de seguir, ¿me puede repetir ¿Qué cosa? cómo matar a alguien? No, mentira. La vía subcutánea y la intravenosa. ¿Cuál era Le por podés, la que se ponía le podés en poner subcutáneo? le podés poner arsénico en los apuntes y cuando lo agarre con la mano se va a contaminar. Y no van a saber que fuiste vos. Otro dato. ¿Qué me preguntaste? ¿Cuál era, si la prolongada, la intermedia, cuál era por subcutánea y cuál era por intravenosa? Vos no estás viendo el cuadro, ¿no? Sí, lo estoy viendo, pero no. Y bueno, la última columna dice vía. Y Ajá, la rápida tiene intravenosa, subcutánea e intramuscular. ok, gracias. ¿Te das cuenta? Sí, ¿no? Sí. Bueno. Ahora vamos a ver las indicaciones. Bueno, acá están las características de cada uno. La rápida o Lispro, vía de administración subcutánea, dice, inicio de acción 20 minutos, efecto máximo. Mostrame el anterior, por favor, de nuevo.
volvé a la Lispro. Volvé a la que te pusiste recién. Melanie. Pasa, bueno, listo. Efecto máximo de 30 minutos, duración de efecto 3 a 4 horas, para emplear inmediatamente antes de los alimentos. No está bien esto, no corresponde hacerlo así, pero bueno, y lo que te está aclarando es que para administrarlo antes de los alimentos, o sea, vamos a hablar con claridad. No que no corresponde, lo que no corresponde es que el paciente diabético tenga una comida copiosa, ¿no? Eso es lo que quiero decir. No que no corresponde que haga esa técnica de inyectarse la insulina antes de comer para poder comer bien. Lo va a hacer porque el tipo quiere comer y porque cualquiera lo quisiera hacer, ¿no? ¿Entienden? Pero lo que no debería hacer el paciente es comer mucho, para dejarlo claro. Si alguno de nosotros fuésemos diabéticos, si a mí me tocaría ser diabético, me lo haría esto, no tengo ninguna duda que lo haría. Bueno, la siguiente. Siguiente. Giovanni Urquiza se fue. La siguiente. Disculpe, me anda medio lento. ¿Cómo? Que anda medio lento. Ah, bueno. Te disculpo. ¿Quieren hablar de algo mientras? ¿Alguna pregunta? ¿Algo? Ahí pasó, ¿no? Sí, profe. Bien. ¿Este tema entra en el parcial? ¿Vos qué decís? ¿Qué se te No, yo lo voy a ocurre? estudiar porque usted dijo que no iban a ¿Qué se entrar. te ocurre? A ver, Dijo que sí, hoy jugate dijo por que algo. sí. Jugate por algo. ¿Sí o no? No lo escuché, perdón. Jugate por una respuesta. ¿Entra o no entra? Sí. No entra. Yo diría que No, sí, no, no, que no, es que uno no. de los anteriores. Si nos jugamos con un Están- cajón de birra, no entra, o sea, es corta. Están sacando, sí, después está la protamina zinc y la última que es la NPH, ¿verdad? Sí. Bueno, la zinc es la que tiene un comienzo de acción demorado, digamos, o más demorado que la anterior. Y la NPH es la que llega hasta las 24 horas, igual que esta. La NPH es menos que la zinc. La NPH es hasta 16 horas o 20, pero combinada con otra podemos llegar hasta las 24 horas. Lo que más les voy a preguntar es lo que más se usa, que son las combinadas, chicos. ¿Está? El cuadrito de las combinadas es el que quiero que sepan. ¿Lo anotaron? Sí. Ah, Sí. 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 Pero cuando no me contestan, yo por ahí pienso que apagué el teléfono. Sí. Bueno, Te hago ¿Cuáles una son las pregunta. combinaciones? Le hago una el cuadrito de pregunta. las combinadas. La que preguntó cuáles son las combinadas, porque recién junta con nosotros. Seguro. Sí. Claro. Está después del tiempo de acción de las insulinas. Después de ese cuadrito están las combinadas. Melanie se fue que me estaba mostrando las cosas. No, sí se ve, profe, la pantalla. ¿Cómo? Ahí otra compañera está presentando, papá. Y ya, ¿quién es? Lorena. Dayana Camila, ¿eh? Dayana Camila está presente. ¿La que presenta? Dayana Camila es, ¿no? Sí. Bueno. ¿Puedo hacer una pregunta? Podés hacer todas las preguntas. En el cuadro anterior, las rápidas decían que se podían aplicar por 3 vías y las otras solo subcutáneas. Pero acá detallando insulina protamínica zinc, cristalina insulina NPH, dice que también en situaciones de emergencia se puede hacer intravenosa.
Bueno, en situación de emergencia, sí, pero no es lo que corresponde, porque Claro. si razonamos que vamos a hacer algo que va a tardar en actuar y que va a durar mucho tiempo, no lo metamos en la sangre, porque en la sangre va a circular más rápido y va a desaparecer muy rápido. Diana. No sé quién preguntó. Natalia. Bueno, yo estoy viendo la cara de Diana y no veo más lo... no importa. Vamos a hablar de el mantenimiento, o sea, la conservación de las insulinas y de la aplicación de las insulinas. La conservación de las insulinas va a ser entre 2 y 4 grados, o sea, ¿en dónde? En la heladera. Claro. ¿En qué parte de la heladera? Enfermero. ¿En la puerta? Brillante, en la puerta. Así que en la puerta sacamos la mayonesa, sacamos los calditos y ponemos la insulina. En realidad, cuando ustedes organicen la heladera de la sala donde ustedes están trabajando, ya está determinado qué cosa va en cada lugar de la heladera, dónde van las vacunas, dónde van las drogas que se van a usar, dónde va la insulina, todo está ya señalado y ustedes lo van a aprender y lo van a hacer de esa manera, estoy seguro. ¿Dónde aplicamos la insulina subcutánea? Bueno. Generalmente se Encima del aplica en un abajo. pliegue del... Ajá. No, pónganse de acuerdo. A ver. Generalmente se aplica así en un pliegue que se hace en la parte abdominal, así abajo del ombligo. Pero se Una puede aplicar panza. en otras zonas también. A ver. Enfermeros profesionales. Una me dijo en la panza y la otra me dijo un poco mejor, más acertadamente, debajo del ombligo. El abdomen se divide en cuadrantes. ¿Se acuerdan? Sí. Epigastrio, hipocondrio, epigastrio, hipocondrio, flancos, zona umbilical, infraumbilical, fosa ilíaca izquierda, fosa ilíaca derecha. Entonces, la aplicación subcutánea de la insulina va a ser en la zona periumbilical, en la zona de los flancos y en las zonas de las fosas ilíacas. Son los lugares más favorecidos o donde más se aplica la insulina. Como muy bien dijo, creo que fue Natalia, hay que hacer un pliegue y aplicárselo. La inyección debe ser lenta para que no arda tanto. Y la maniobra de, cuando ustedes cargan la insulina en la jeringa de insulina, hacerla girar entre las dos manos a la jeringa como calentándola, eso va a disminuir una de las complicaciones muy frecuentes de la insulina, que es la lipodistrofia. La lipodistrofia es cuando el paciente se le hace como una tumoración y en la superficie de la tumoración un montón de puntitos umbilicados que determinan una migración de la grasa bien hacia ese lugar, y de esa manera no solamente que es doloroso al principio, sino que después el paciente le queda mal, porque no aparece solamente una, aparece un montón de zonas con esa lipodistrofia, y es por causa de la insulina. Si la insulina la calentamos frotando la jeringa entre las manos antes de inyectarla, vamos a tener mucho menos producción de lipodistrofia. La lipodistrofia es una complicación muy importante. Lipohipertrofia o lipodistrofia es lo mismo. Porque distrofia se refiere a una estructura diferente y la hipertrofia se refiere a una estructura más agrandada, que de alguna manera también es diferente. Si no, sigo presentando yo como quieran, chicas, como quieran. De que esos son los factores que influyen sobre la absorción. Además de que al paciente le duele y que puede llegar a quedar muy mal estéticamente, va a disminuir la absorción en las inyecciones subsecuentes. La dosis también la va a influir en la velocidad de absorción, y obviamente la técnica de aplicación, donde sea el lugar y la profundidad
la profundidad de la aguja, ¿no? También va a estar determinando la velocidad de absorción. El tipo de insulina, no tanto, no, eso no. Lo que yo les quería hablar era de las complicaciones de la insulina. Así que creo que tenemos que ir más adelante. Bueno, este es el funcionamiento y ahí empiezan las complicaciones. Obviamente la número 1 y la más frecuente es la hipoglucemia. La hipoglucemia, si nosotros damos una dosis alta de insulina, se van a abrir todos los receptores de la insulina de las células y toda la glucosa del sangre va a pasar dentro de las células y va a dejar de circular por la sangre. En donde tenemos carencia de azúcar para que tengamos una hipoglucemia severa con desmayo, paro respiratorio y muerte. En donde tenemos que tener el déficit fundamentalmente de glucemia, de azúcar, de glucosa, en el cerebro. La glucosa del cerebro, las células, las neuronas son las que más requieren, mayor requerimiento de glucosa nos están pidiendo constantemente. Si no, no podríamos pensar. Cuando a veces ustedes están que no pueden pensar, o que no pueden razonar, o que leen 10 veces las cosas de farmacología y no la entienden, tómense algo dulce. Cómanse algo dulce. Decían que cuando estudiemos, o para no, por ahí si tenías sueño y eso, tenías que comer caramelos y cosas dulces. Claro, cuando van manejando también, etc. Pero tampoco no va a abusar, ¿no? De las cosas dulces. ¿Qué es el edema insulínico? Si alguien me contesta en 30 segundos qué es el edema insulínico, no lo incluimos en el parcial. 5. Edema es una... No, edema insulínico, no me vengan a guitarrear. Edema insulínico. 10, 30, no, perdieron, basta. Bueno. Infecciones en el sitio de inyección, lo que habíamos dicho, la lipodistrofia, y después el paciente diabético que tiene alergia a la insulina, verdaderamente es una persona muy desafortunada, porque no tenemos otra maniobra, no tenemos otra medicación. Se va a trabajar con hipoglucemiantes, pero si tiene un páncreas de diabético tipo 1 que no produce insulina, los hipoglucemiantes no le van a hacer nada, nada de nada. Y en el caso de que sea alérgico a la insulina, entonces, ¿qué se recomienda? ¿Qué se hace? Te tenés que matar exageradamente con la dieta, con el ejercicio. Y agregar hipoglucemiantes, que ya vamos a llegar a la metformina que vos me nombraste. Ok. ¿Podemos seguir? ¿Cómo? ¿Qué era el edema insulínico? No, me lo averiguo. Me lo averiguan para el... Una complicación para los que tienen tipo 1 y tipo 2, como desconocida, sin causa, digamos, de repente. ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? Lorena. Lorena, ¿dónde lo encontraste? En Google. En Google está. Pero es cuando se exceden con la insulina. Me parece que vamos a dar este tema y otro más, vamos a agregar. No era lo que él había explicado. A ver. Tenía que ver con la lipohipertrofia y eso. Vamos a ver resistencia a la insulina. Resistencia a la insulina, se considera que un paciente tiene resistencia a la insulina cuando necesita más de 200 unidades en 24 horas. Yo les voy a decir un cálculo, si quieren anótenlo, es totalmente empírico, digamos, esto es para la práctica. Le llega un paciente con 200 de glucosa. ¿Se la bajan de urgencia o no?
con 180, 200, 210 de glucosa. 210 no va a matar a nadie de una manera aguda, o sea, hoy, mañana no va a matar a nadie 210. Si estamos 10 años, 15 años con 210 de azúcar, sí, nos vamos a morir. Pero si el paciente llega, no es para salir corriendo y tener que bajarle el azúcar. Entonces le decimos, bueno, vaya a su casa, hágase la insulina, tome lo que toma, contrólese mañana, el paciente que llega con 500 de azúcar, lo más probable es que esté en una de las complicaciones que nombramos antes, el coma hiperosmolar o la cetoacidosis diabética. El paciente tiene 500, 800 de azúcar. Ese paciente hay que bajársela ya, ahora. Mientras lo estamos mirando se la tenemos que bajar, porque ese paciente se puede morir, puede ser una falla multiorgánica y morirse al otro día. ¿Cómo se la bajamos? Nosotros hacemos la insulina que tiene el paciente, perdón, la glucemia que tiene el paciente, les dije 500, 600, pónganle. La glucosa que tiene el paciente menos la glucosa que nosotros queremos que tenga, que no lo vamos a llevar a 100 al tipo. Con que lo llevemos a 180, 200, nos conformamos. Si tiene 500, nos conformamos con eso. Entonces, vamos a hacer 500 menos 200, ¿cuánto es? 100. 300. 300. 100. Bueno, sí, 300. 500 menos 200. 300, chicos. 300 dividido 10, 30. ¿No? Bueno, hacemos. Entonces, el azúcar que tiene, la glucosa que tiene el paciente, menos la glucosa que queremos que tenga, el resultado dividido 10, y eso se lo damos en unidades de insulina corriente. A ese paciente le daríamos 30 unidades de insulina corriente subcutánea o intramuscular, o se la ponemos en un suero fisiológico y se la goteamos. Para bajar la insulina de una manera rápida, tenemos que hacer así: lo que trae el paciente menos lo que queremos que tenga, dividido 10, y eso se lo damos en insulina corriente. Por eso, antes habíamos dicho que la resistencia a la insulina era un paciente que en 24 horas necesite una dosis superior a 200 unidades. Fíjense que si para bajarle a un paciente de 500 a 200 le estamos dando 30, fíjense la resistencia a la insulina que hará un paciente para tener que recibir 200 unidades en un día. Ese paciente es un caso casi como el del alérgico, que el alérgico no le podemos dar insulina. A este paciente, aunque le demos insulina, no le baja, no le hace nada. Son dos casos verdaderamente muy poco frecuentes, pero son un desafío y son una gravedad. O sea, el paciente se va a sentir mal, el paciente va a estar muy angustiado porque va a tener la sensación de que no tiene ningún tratamiento. Bueno, seguimos. Lipodistrofia atrópica, eso es lo que habíamos dicho antes. El riesgo de hipoglucemia, que puede ser, las causas del riesgo de hipoglucemia son el exceso de insulina, puede ser que las células capten, o sea, o que sean muy sensibles a la insulina y que la insulina actúe de una manera muy excesiva, o sea, que meta mucha glucosa dentro de la célula, que tengamos un aporte externo de glucosa, o que, un menor aporte externo de glucosa, o sea, un mayor consumo de glucosa, o que tengamos una menor producción endógena de glucosa. Esos pacientes, el paciente que se hace la insulina y no come, va a ser una hipoglucemia. El paciente que se hace la insulina y tiene un hígado hipofuncionante, que no va a producir la cantidad de glucosa necesaria, el hígado produce la glucosa a partir de la gluconeogénesis. La gluconeogénesis es la formación de glucosa a partir del glucógeno. El glucógeno es una sustancia que va a llegar al hígado a través de la sangre. Entonces, la producción de glucosa por el hígado, si es menor de lo habitual, y nosotros le damos una cantidad de insulina normal, ese paciente va a ser una hipoglucemia. El paciente que no come azúcar y se hizo una insulina va a ser una hipoglucemia. El paciente que se equivoca en la dosis va a ser una hipoglucemia. Por eso, a veces se equivoca el paciente y a veces se equivoca el enfermero o el médico que la administra. Entonces, fíjense
y eso no lo van a ver conmigo, pero lo van a ver cuando hagan las prácticas, que la carga de la insulina tiene que ser muy exacta. Por eso vienen las jeringas ya determinadas. Y muchas insulinas vienen con jeringa presionada. Lo que viene también ahora es un chip que se coloca el paciente, es un aparatito que se coloca el paciente como el chip anticonceptivo. Tiene un poquito de tamaño un poco mayor, supóngase como un marcapaso. Ese chip va dosando la cantidad de azúcar en sangre que tiene el paciente y está programado para liberar una cantidad de insulina determinada que el paciente la carga, supóngase a la mañana o la carga una vez a la semana, depende de la capacidad que tenga. El aparatito eso va midiendo el azúcar en sangre y va inyectando directamente la insulina de manera subcutánea o intramuscular según donde tengan colocado el aparato. Eso es muy moderno. No es para cualquiera porque un error en el llenado con insulina del aparato puede significar un problema muy grave. Y lo otro que tienen que ver es las concentraciones, porque la insulina puede venir al 10, al 20 o al 100. Antes venía al 80 también, pero me parece que ya. Esas son las causas de riesgo de hipoglucemia, que es una de las complicaciones más frecuentes. Bueno, esas son, acá dice algo más. Pasá a la otra, por favor. Los síntomas de la hipoglucemia es lo que habíamos empezado a decir antes, que el paciente está pálido, está sudoroso, tiene palpitaciones, está muy angustiado. Es un paciente que, si nosotros lo vemos en la cama, en la habitación, el paciente se mueve para todos lados, se quiere tapar porque siente frío, se destapa porque siente calor, tiembla, tiene ganas de vomitar, van a ver que se quiere levantar, se acuesta de nuevo, está verdaderamente no, ninguna cosa le viene bien, ¿no? Como dicen normalmente. Cuando recién parís. ¿Cuándo qué? Como cuando recién parís, que te da calor, te da frío, te da hambre, te da sueño, te da comodidad, te da todo. Sí. Y bueno, el paciente que está así, y le agregamos un dolor abdominal intenso, ese paciente no es diabético, ese paciente tiene un cólico renal seguro. Pero si no le duele la panza, ese paciente es diabético. O está hipoglucémico. Una de dos. Eso, acuérdense que el paciente que está como loco, bueno, vamos a descartar también una abstinencia, ¿no? Pero lo más probable es que sea una hipoglucemia. Una abstinencia de azúcar sería la hipoglucemia. La sensación parestésica en los labios no aparece con nada, no aparece con ningún otro elemento, salvo por una intoxicación con lidocaína o anestésico local, que tenemos esa parestesia y el sabor metálico en la boca. Pero la parestesia de los labios es bastante patognomónica de la hipoglucemia. Más todos estos elementos que vemos ahí. La palidez. Va a tener taquicardia y palpitaciones va a tener el paciente. Pero la palidez y la sudoración y las manos frías lo tienen que hacer pensar inmediatamente a una hipoglucemia. No se olviden, chicos. ¿Qué hacemos ante una hipoglucemia? Le damos azúcar, claro, obviamente. Hay un montón de síntomas que presenta el paciente que van a determinar el cuadro clínico. Lo que el aspecto, la visión al paciente es lo más importante. Que no se olviden de eso. Eso es lo que tienen que saber. El tratamiento de la hipoglucemia es siempre hacer un control primero y después hacer un aporte de alguna sustancia glucosada, teniendo en cuenta las características del paciente, o sea que no tenga ningún daño renal, que después no puede eliminar algo, que el paciente tenga alguna vía de acceso y si no le hacemos intramuscular, si el paciente puede tragar, que es muy probable que no trague, le damos de tomar, pero si no, el paciente hay que ponerle una vía o hacerlo un intramuscular. Y lo otro que tenemos que tener en cuenta es el peso, porque no le vamos a dar a una persona muy delgada o un paciente pediátrico una cantidad excesiva de azúcar que lo saque de la hipoglucemia y lo lleve a la hiperglucemia. Cuando vayan a hacer, el paciente
que tenga una vía endovenosa colocada. Y ustedes le van a hacer una muestra de sangre para un control de glucemia, tengan la consideración de tomarle la muestra del otro lado de donde tiene el suero, porque muchas veces el paciente hasta hace un rato estuvo pasando una solución destrozada, ustedes no lo saben, y es muy probable que tenga una excesiva cantidad de azúcar en sangre, sobre todo del lado donde se estuvo confundiendo. Entonces, le vamos a tomar la muestra de sangre del otro lado. Si es para una hemoglucotés que pinchamos el dedo, no es tan importante. Lo podemos hacer en los pies también. Pero no lo hagan del lado donde tiene la vía endovenosa puesta. Acuérdense. Quiero pasar, quiero ir más arriba. Hipoglucemia, tratamiento de la hipoglucemia, bueno. Glucagón le podemos dar, sí, obviamente el glucagón tiene un efecto opuesto al de la insulina, es decir, saca la glucosa de las células y la mete en la sangre, pero el glucagón es caro, es difícil de conseguir y no en todos lados está a mano. Entonces, acuérdense, si el paciente está lúcido, lúcido, no va a estar 100% lúcido, pero si el paciente responde órdenes y ustedes pueden darle de tomar algo por boca, le dan algo por boca, una gaseosa, un terrón de azúcar, una cucharada de azúcar, lo que sea que pueda causar que pueda aumentar la glucemia. Bueno, quiero que pasemos a la otra, porque tenemos que empezar con los hipoglucemiantes. Bueno, acá está lo de la alergia a la insulina. El efecto Somogy es cuando la glucosa desciende durante la madrugada. Ah, perdón, esto lo tienen que saber. Esto. O más que tener que saberlo, les va a servir para orientarse. ¿Cuándo está recomendada la insulina? ¿Cuándo es obligatoria la insulina? ¿Y cuándo está indicada? Está indicada según el deterioro del páncreas en los pacientes tipo 1, en los diabéticos 1 y en los diabéticos tipo 2 con un deterioro importante del páncreas. Está recomendada en mujeres con diabetes gestacional, cuando no se controla la glucosa con la dieta, y en aquellas personas embarazadas con diabetes tipo 2 que van a dejar el tratamiento con hipoglucemiantes y van a pasar insulina. La embarazada tipo 2, la mujer la mujer diabética tipo 2 que se embaraza va a empezar a tratarse con insulina como si fuera una tipo 1. Y el paciente diabético tipo 2 que toma hipoglucemiantes, que se tiene que operar de cualquier cosa, en el perioperatorio, o sea, antes y después de la cirugía, se va a tratar también con insulina. La insulina, dijimos que teníamos las que se dan por vía intramuscular, las que se dan por vía intravenosa, las que se dan por vía subcutánea. Salió otra insulina que se daba por vía nasal y una insulina que se intentó fabricar para darla por vía oral, pero fracasó totalmente, y la de vía nasal fracasó en un tiempo un poco mayor al de la de vía oral, pero también fracasó. O sea que la insulina va a ser siempre de una manera cruenta, va a ser intramuscular, intravenosa o subcutánea, es lo que más tenemos. Hasta supositorios de insulina inventaron y no tienen el mismo efecto, no tienen el mismo beneficio que los demás. La insulina va a ser obligatoria para todos los pacientes que tienen diabetes tipo 1. ¿Está? Para todos los pacientes no conocidos como diabéticos y que lleguen con una complicación como una cetoacidosis diabética o un coma hiperosmolar. Y ahora empezamos con la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2, dijimos que es la que el paciente conserva páncreas, pero la producción de insulina es insuficiente, o el rechazo que produce, la sensibilidad que tienen las células periféricas donde debería actuar la insulina es muy alta, o la insulina de mala calidad, y no cumple el efecto que esperamos que cumpla. Los dibujitos parecen míos. Agustín Sinaida, la banda Rosa. Bueno, levantar un poquito más este tratamiento oral para la diabetes tipo 2. Ahí, eso es. Ahí. Bueno. Vamos a ver cómo llega, esto es cómo llega
el azúcar, o sea, la glucosa a la sangre, vamos a ver que por la alimentación, por la que fabrica el hígado, por la que por la absorción intestinal, por la que recupera el riñón, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo hacemos para tratar el aumento de azúcar en sangre sin insulina? Porque al diabético tipo 1, listo, le damos insulina, entonces eso reemplaza a lo que naturalmente tenemos de fábrica, que es la insulina nuestra. Se crearon los hipoglucemiantes orales. Los hipoglucemiantes orales son drogas que de diferentes maneras, de diferentes mecanismos, van a tender a que la glucosa en sangre disminuya y que sea de la cantidad que realmente necesitamos. Y hay uno de esos que no se va a encargar de disminuir el azúcar en sangre. Se va a encargar de evitar que aumente el azúcar. Entonces, esa droga no es hipoglucemiante, sino que es anti-hiperglucemiante. Entiéndanlo. Y ya vamos a llegar dentro de la clasificación, que son 4 grupos, ya vamos a llegar a verla. Pero hay 3 que bajan el azúcar. Y hay uno que evita que el azúcar aumente. Y que esa es la droga estrella para el tratamiento de la diabetes tipo 2. Y que ya la nombraron antes una de las compañeras. Jessica Bertón, sí. Gracias. ¿Podemos subirlo? ¿Podemos ir? No, este no quiero, el que sigue. El que sigue, el que sigue, el que sigue. El otro, el otro, el otro. El otro. Seguí, el otro. Bueno. Ahí, déjalo ahí, Luisme. Bájalo. Bájalo. Dayana, bajar un gatito. Ahí, ese. Bueno. Esos son los 4 grupos de hipoglucemiantes orales. Sulfonilureas, biguanidas, inhibidores de la alfa-glucosidasa y las tiazolidinedionas. Las sulfonilureas son las más comunes, que vamos a tener la glibenclamida, la glipizida, etcétera, etcétera. Y ahora sí, quiero que vayas a la que sigue. ¿Te las quería nombrar? No, mostrame un cuadrito que no sé si lo puse al final, ahora no me acuerdo. Un cuadrito, un dibujo donde estaban todos los mecanismos de acción, debe estar al final porque todavía no lo vi. Algo que me lo haya pasado, lo pasalo, Camila, Dayana. Una más, a ver. Una más. Más arriba decía mecanismos de acción, pero de las biguanidas. Sí, yo quería ver Metforminas. un dibujo. Ahí, este. Bien. Por 4 mecanismos nosotros vamos a hacer que no aumente la glucemia en los diabéticos tipo 2. La primera, están los que reducen la hiperglucemia, que son las sulfonilureas. Las sulfonilureas, ¿qué es lo que hacen? Bajan la cantidad de azúcar en sangre de una manera directa. Van a la sangre, captan el azúcar y la sacan de la sangre. O sea, eso lo hacen aumentando la cantidad de insulina que produce el páncreas. Habíamos dicho que el diabético tipo 2 era un paciente que tiene un páncreas deteriorado y que produce insulina insuficiente o de mala calidad. Lo que hacen las sulfonilureas es estimular el páncreas y además combinarse con el azúcar que está en sangre y extraerla, filtrarse y extraerla de la sangre. Es un mecanismo directo y un mecanismo directo de estimulación pancreática. Esas son las sulfonilureas, son las drogas hipoglucemiantes orales más antiguas y las primeras, las de primera generación, las primeras que aparecieron y las que le daban a todos los pacientes, incluso hasta los diabéticos tipo 1, hasta que se determinó que el diabético tipo 1 tiene que consumir insulina. El segundo grupo es el de las glitazonas. Las glitazonas, dentro del grupo de las glitazonas tenemos a la metformina, y que lo que hacen es reducir la cantidad de glucosa hepática. O sea, habíamos dicho que el hígado
fabrica glucosa a través de la gluconeogénesis. La gluconeogénesis es la destrucción, la transformación del glucógeno en glucosa. Tenemos la glucogenólisis y la gluconeogénesis. Esos son los dos elementos que utiliza el hígado para fabricar glucosa. ¿Qué hace la metformina? ¿Qué hace este grupo de drogas? Disminuye, retarda la actividad hepática en ese punto. Entonces, el hígado va a fabricar menos glucosa por su cuenta. La glucosa intrínseca, la glucosa interna, endógena del organismo, va a disminuir y vamos a tener un elemento más para que la glucosa en sangre no suba. Teníamos el primero, que estimulaba la secreción pancreática. El segundo, que disminuye la cantidad de glucosa que fabrica el hígado. Vamos a tener otros, que son la acarbosa y el miglitol, que retardan la absorción del azúcar a nivel intestinal. O sea, se mete en los lugares donde la glucosa va a atravesar las células de la pared intestinal, tapona esos lugares e impide que la glucosa pase de la luz intestinal a la sangre. De esa manera después la vamos a eliminar por vía digestiva, ¿no? Pero tenemos un mecanismo más para evitar que el azúcar pueda subir dentro de la sangre. Y después, lo que hacen otras drogas es, que es el grupo de las glitazonas, es hacer que las células periféricas en donde va a trabajar la insulina y va a hacer que la glucosa se meta adentro, evitar que esas células sean resistentes. O sea, que si la insulina es poca y de mala calidad, que las células aporten algo, o sea, que las células dejen de ser resistentes y que permitan que la insulina pueda actuar como corresponda. O sea, porque si la insulina es de mala calidad y encima las células son resistentes, no vamos a poder. La verdad que es muy interesante los 4 mecanismos de, si no se estarán cagando de risa, pero los 4 mecanismos de acción de los hipoglucemiantes orales están muy bien pensados y verdaderamente son muy exitosos porque pueden controlar te diría que a todos los pacientes hipoglucémicos tipo 2. El paciente diabético tipo 2 que cumple con su tratamiento, verdaderamente va a tener un muy buen control de la patología. Entonces, repetimos los 4 mecanismos de acción que estaría bueno que lo sepan porque capaz que se los pregunto. Estimulación pancreática y extracción directa de la glucosa de la sangre. El segundo es disminución de la producción hepática de glucosa. El tercero es disminución de la absorción de la glucosa exógena. Y el cuarto es hacer colaborar a las células, o sea, reducir la resistencia a la insulina que tienen las células. Con la poca insulina que tiene el diabético tipo 2 en su páncreas, estas drogas van a hacer maravillas y van a hacer que el paciente salga adelante. Ya sé, me van a decir que alguna da fibrosis pulmonar, que otra da aumento del consumo de oxígeno, que otra da retención de líquido a nivel periférico, que otra da falla renal, etcétera, pero todo eso va a aparecer si el paciente no se trata también, porque la diabetes causa todo eso. Camila, ¿a qué sigue? Diana Camila. Bueno, este cuadro es el último. Y ese es lo último, ¿no? ¿Sí? No hay más nada, ¿no? Es el último. Bien. Bueno, ¿qué tenemos que saber para el lunes? El lunes a la mañana, como acostumbramos algunas veces, si quieren, nos juntamos 8:30, 9, un meet y definimos todo lo que vamos a tomar el viernes y me hacen todas las preguntas que me quieran hacer. Pero escuchen una cosa, no me pidan que repita la clase, háganme preguntas, porque si voy a repetir la clase, la escuchamos de la que grabaron.
Yo quiero que me pregunten las cosas que no entiendan, y las dudas se generan cuando el alumno lee. Si no, el alumno que no lee, es imposible que genere dudas. Y eso está comprobado. Entonces, puede ser que sea un alumno brillante y que entendió todo, o puede ser que no haya leído. Una de dos. Yo me inclino por la primera, porque ustedes son brillantes y han entendido todo. Pero así todo puede surgir alguna duda por alguna cosa que hayan leído de otro lado, etc. Entonces, el lunes me hacen preguntas si tienen preguntas. Me puede decir, ¿puede explicar de nuevo cómo trabajan los hipoglucemiantes orales? Bueno, puedo explicar de nuevo. ¿Puede explicar de nuevo cuáles son el mecanismo de acción de la insulina? También. ¿Puede explicar de nuevo cómo actúan los simpáticos miméticos? Listo. ¿Entienden? ¿Solo preguntas sobre lo que vimos hoy, diabetes, o del sistema No, nervioso de autónomo todo. y todo lo que vamos a dar en el examen? De los 4 temas que vimos hasta ahora y de esto. Y el lunes, si no se pelean en el grupo cada vez que empiecen a hablar, puede ser que veamos qué temas entran. Si se siguen peleando en el grupo el fin de semana, entran todos los temas. ¿Este puede ser el último tema que entre? Sí. Y sí, porque el viernes es el examen. El viernes que viene. Bueno, profe, pero dijeron ¿Qué pasó? ¿Hola? no sé cómo que hizo colapso. Profe, pero le habían metido cajones de cerveza, así que podría ir sacando algunas preguntas también. Las preguntas son 10. Así me tomen 1000 cervezas, las preguntas siempre son 10. Y aparte, promesas. De promesas tengo un cuaderno lleno de promesas. ¿Va a ser como el examen pasado? Exactamente, son todos iguales. Un día se los voy a mostrar el cuaderno de promesas. Desde que estoy dando clases, mira, ya gasté varias viromes. No, chicos, no quiero. La cerveza vamos a juntarnos y vamos a tomarla, más vale. Pero no sé si para que saque un tema, ¿viste? Yo quiero que salgan brillantes y que sepan más farmacología que yo. Eso es lo que yo quiero. Y que salgan brillantes, que salgan buenos enfermeros. No se queden tan callados. Bueno, escuchen. ¿Dudas de hoy? ¿Preguntas que me quieran hacer ahora? Sí, hay pacientes que tienen altos los niveles de insulina, igual le receta la metformina. ¿Está bien? O sea, ¿por qué? ¿Diabéticos tipo 2? ¿Diabéticos tipo 2? Sí. ¿O diabéticos tipo 1 en tratamiento con insulina? No, diabético sería tipo 2 porque le dan la metformina y también que siga un régimen alimenticio, pero es porque tienen la insulina alta. Bueno, el paciente que tiene insulina alta no es un paciente diabético, al contrario. Hay un tumor pancreático que no necesariamente es maligno, que es el insulinoma, que aumenta la producción de insulina desde el páncreas, y es un paciente que se va a vivir desmayando por hipoglucemia de repetición. Ese paciente hay que darle glucagón. Yo no le daría metformina, porque la metformina le va... O sea, es relativo, va a favorecer la acción de la insulina, pero si ya tiene mucha de por sí, no, a un paciente que tiene la insulina alta yo no le daría metformina. No sé dónde lo viste. No sé si es un conocido tuyo o algo. No, me la recetaron. Yo la estoy tomando la metformina porque tengo la insulina alta, pero como esto es a través de todo un tratamiento que justamente me lo dio un ginecólogo, por eso. No me diga esas cosas, profesor. ¿Vos sos Diana? No, ¿quién está hablando?
Erika Piedrabuena. No es que no te digo esas cosas. Me haces pensar, porque yo quiero ver, me gustaría escuchar cuál es el criterio de darle metformina a un paciente que tiene la insulina alta. Salvo que sea una insulina, porque a veces la insulina puede estar en mucha cantidad y ser anómala en el funcionamiento, o sea, no es la calidad que corresponde. Entonces ahí sí está indicada la metformina. Pero si es una insulina funcionante y excesiva, me gustaría escuchar por qué está indicada la metformina, te juro. Porque no se me ocurre ahora. Pero te prometo leerlo. Te prometo buscarlo. ¿Sí? Gracias. No, de nada. ¿Algo más? Profe, yo tengo una duda. ¿A qué quieras? Dijo que había dos tipos de, bueno, unos eran los hipoglucemiantes y los otros eran antihiperglucemiantes. A mí no me quedó claro cuáles eran los antihiperglucemiantes. Bueno, los antihiperglucemiantes son los que evitan la producción endógena de glucosa. Porque la droga que frena al hígado para que no fabrique más glucosa no va a hacer que baje la glucemia que sube. Va a evitar que suba. ¿Te das cuenta? Sí. Y por ejemplo, sí, bueno, pero yo lo que le preguntaba era cuáles de esos que había nombrado, porque, por ejemplo, los que trabajan sobre la actividad hepática, ahora no me acuerdo cuáles eran, pero me parece que eran las glitazonas. Las glitazonas son las que trabajan sobre la actividad hepática. El grupo de las glitazonas. Bueno, muchas gracias. No, de nada. ¿Nos juntamos el lunes o no? Bueno. Le hago una pregunta. Un paciente que es tipo 2, ¿puede llegar a una determinada edad donde puede, o por cómo va, que pase a ser tipo 1? Sí. Definitivamente la respuesta es sí. Porque o sea, el deterioro pancreático se puede hacer mayor y dejar de producir insulina. ¿Me entendés? Entonces pasaría a ser tipo 1 ese paciente. Claro. Sí. Mucha gente es así, hay una cantidad importante de pacientes que con el paso del tiempo empiezan a requerir el tratamiento con insulina. Claro, yo conozco un hombre mayor ya que siempre se cuidó, tomó la medicación, sale todos los días a caminar, haga frío, calor, todo, y llegó a una determinada edad que empezó a no, o sea, que el médico dijo que si seguían los valores eso, que iba a tener que empezar a usar insulina. Sí, es muy probable. Es muy probable. Lo otro que puede ser es que el paciente no cumpla al pie de la letra el tratamiento con los hipoglucemiantes. Y eso va afectando cada vez más a la situación, ¿no? Pero que en algún momento, o por ejemplo algún caso de estrés, como puede ser algún trauma, algún proceso quirúrgico, alguna infección, una neumonía, por ejemplo, puede hacer que dispare la glucemia, hacia un pico de hiperglucemia muy alto, y en ese momento el paciente requiera insulina, y después de eso no corrija nunca más la actividad pancreática, continúe el tratamiento con insulina. Con respecto a eso, a las partes emocionales y eso, ¿puede ser que a una persona le dé diabetes por algo así, por algo emocional, como decían, ¿no? Y la parte emocional te puede dar desde un pico de hipertensión hasta un infarto, hasta una detención no total, pero una disminución importante de la actividad pancreática y de otros órganos. ¿Sí? Al darte la disminución de la actividad pancreática, te va a dar una menor cantidad de insulina, te va a dar un aumento de la glucemia, y lo que también te va a dar es
a través de la hiperactividad del sistema nervioso, podés tener una excesiva resistencia a la insulina de las células musculares o periféricas donde debería actuar la glucosa, sobre todo muscular y el cerebro. Podés tener un aumento de la resistencia a la insulina de esas células, ¿sí? Sí, seguro que sí. La parte emocional, para la diabetes, para el asma, para la hipertensión, juega un papel muy importante. Pacientes con úlceras gástricas que tienen una hipersecreción de ácido clorhídrico en los momentos de disgusto pueden agravarse. Así que la parte emocional sin duda que afecta. Okay. Así que cuídense, no se enloquezcan. Por un examen no se enloquezcan. Cuiden su organismo, chicos. De última me piden y sacamos un tema y listo, pero vamos a ver. Nos vemos el lunes. ¿Está? Bien. Hasta el No lunes sé, entonces. ¿querés preguntar algo más, Natalia? Sí. No, yo no. Ya está. No sé si hay alguien más que quiera preguntar. No. Bueno, chicos, el lunes nos contactamos antes y después trabajamos. Saludos. Gracias, profe. Buen fin de... Gracias.